Shalom a todos, hoy día vamos a estudiar sobre Purim, ya que la próxima semana ya es la fiesta. Vamos a ver algunos elementos de la fiesta de Purim, un poco de ayer, un poco de hoy, cosas que deberíamos saber, cosas que son también interesantes de recordar, ya que suele ser la fiesta de Purim una fiesta en grande. Y muchas veces se puede llegar a quizás perder un poco el sentido de Purim por el exceso de alegría, el estallido de gozo que hay en ese día, el comer, el beber aquí y allá. Pero nunca nos debemos olvidar de algunas cosas que están en el fondo también del libro y de la fiesta, así como estudiamos todas las festividades, ¿cierto? También estudiamos la fiesta de Purim, los hechos que acontecieron, qué significan para nosotros y qué nos pueden enseñar realmente. Así que vamos a ver un poco de eso, vamos a ver también qué es lo que se hace en esos días, ¿ya? Para tener una noción también y concluiremos también con unas historias, una historia más actual. Y ahí vamos. Bueno, el libro de Esther lo vamos a leer. Asumo, ¿cierto?, que muchos de nosotros ya sabemos de qué se trata el libro de Esther. Lo hemos hablado, lo hemos mencionado. Pero bueno, trata en general de la historia, ¿cierto? De Esther, Mordejai, Mardoqueo, ¿cierto? Su tío, o su primo, según otra versión. Eh, Ellos, ¿cierto? Estando en una posición eh, normal como civil, Esther, ¿cierto? Entra a ese concurso para ser la reina, ser una esposa, ¿cierto? Del rey Asuero. Finalmente queda ella y estando en una posición privilegiada o ventajosa tiene una oportunidad de defender al pueblo de Israel, ya que, bueno, a los judíos, ¿cierto?, del exilio, se les había decretado, ¿cierto?, la muerte prácticamente, que podían matarlos, ¿cierto?, en el imperio, ya que no se habían inclinado, ¿cierto?, ante el malvado Amán. Ahí viene la bulla, ¿cierto?, en Purim. Entonces, salen victoriosos a través del ayuno, de la oración. El Eterno revierte todo ese escenario. Hay gracia también que cae, ¿cierto?, de parte del rey hacia Esther. Que esto es importante mencionar. Nosotros tenemos que pedir siempre que el Eterno nos dé su gracia, su favor, pero también que Él ponga su favor, el favor nuestro ante los ojos de los demás. Eso también es importante. Y aquí vemos, ¿cierto?, al final cómo se traspasa un escenario muy negativo que había de muerte a uno de tomar la justicia por sus propias manos. Ya no seremos nosotros los que seremos matados, sino que nosotros tomaremos también, nos defenderemos. Y si alguien nos ataca, tenemos derecho a hacerlo. Entonces es una historia que realmente muestra un escenario eh, que podríamos decir que es un escenario antisemita, por un lado, ya, que va en contra, ¿cierto?, del judío, pero también es parte de la lucha que el pueblo de Israel ha tenido que tener, ¿cierto?, a lo largo de sus generaciones. No siempre, y quizás nunca, ha sido muy bien recibido. A lo mejor de buenas a primeras, mira, lo recibimos para bien, pero pasa el tiempo y las cosas cambian. Siempre le han cambiado las reglas del juego, ¿cierto?, a los judíos, donde sea que han estado. Entonces, es una historia también que demuestra lo que hay de fondo, un primer intento de exterminio, como lo vimos la semana anterior, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ver entonces algunas claves para entender sobre la fiesta de Purim. Vamos a ver 10 claves, rápidamente. Entonces, lo que vemos en la Megilat Esther, que es el rollo de Esther, como allí, ¿cierto?, se pueda visualizar. Lo primero es que nos muestra los principios del judaísmo. Le llamamos judaísmo, ¿cierto? Pero nos referimos, por supuesto, a los principios de la Torá. ¿Cuáles son los principios de la Torá que hallamos, ¿cierto?, en este libro de Esther? Primero que todo es la fe en Dios, la emuná. En contrapartida de lo que es la idolatría y el cinismo. Servimos de una manera a Dios, no importando dónde estemos, somos fieles, ¿cierto? Permanecemos constantes. Si necesitamos ayuda, recurrimos a Él. Nuestra primera ayuda y auxilio siempre va a ser Él. El primero y el último al que recurrimos va a ser Él.
Tenemos fe y confianza en Él, no importa dónde estemos, en qué circunstancias esté nuestro país, nuestra nación, recurrimos primeramente a Él. Y no recurrimos, ¿cierto?, a muchas alternativas, como a veces se presenta la idolatría, ¿cierto?, o un politeísmo, y tampoco en un cinismo. Es decir, nos mantenemos de una manera firme, constante. Así que el valor, ¿cierto?, allí de la fe, la emuná, está intrínseco en el libro. La firmeza que tuvieron que tener los personajes, ¿cierto?, que aparecen allí, Esther, Mordejai, para mantenerse y poder salir victoriosos de toda esta situación. Otro valor que hallamos es em, el realismo, es decir, ver las circunstancias que nos rodean, pero basado siempre en los valores y principios de la Torá. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, en cuanto también al respeto de la Torá, pero también al respeto del prójimo. En contraste de lo que es el oportunismo y las ilusiones en esta vida. ¿A qué se refiere o qué nos referimos con esto? Nosotros en el libro de Purim vemos, ¿cierto?, que luchamos con las armas que tenemos, con las cosas que se nos presentan en el camino, con las oportunidades que hay donde Dios nos coloca, pero sabiendo la realidad que hay detrás, sabiendo también lo que se puede tramar, digamos a nivel físico, quizá a nivel espiritual, pero tenemos claro cuáles son nuestras armas. Y no somos simples oportunistas o vemos la vida como una vida color de rosa o de ilusión, de aspiraciones, sino que sabemos bien claramente cuáles son los principios que nos rigen, cuáles son nuestras creencias de qué está bien y qué está mal. Y ante lo que está bien, decimos que está bien, y lo que está mal, nos manifestamos porque está mal. Si el pueblo de Israel o el pueblo judío, porque prefiero llamarlo pueblo judío en este momento, como están en el exilio, pero si el pueblo judío no hubiese hablado, no hubiese hecho algo en esa oportunidad, si la reina Esther no hubiese hecho algo, si Mordejai no hubiese hecho algo, el pueblo posiblemente pudo haber sufrido una gran matanza en ese entonces. Entonces hay un tema allí de manifestarse ante lo que también está incorrecto y de también ver, ser astutos, saber tomar las oportunidades pero que existen, pero con nuestros valores y principios. O sea, nosotros no tomamos las armas porque queremos matar a otro o queremos venganza. Si no, nos vamos a defender. Sabemos que nosotros no podemos matar aquí y allá, dice la Torá, pero nos vamos a defender si nos atacan. O sea, un realismo basado en principios y valores. Yo no me voy a dejar pasar a llevar. Si me quieren destruir, voy a también tratar de defenderme. Voy a buscar una manera. Usar armas espirituales, la oración, el ayuno, pero también voy a buscar las relaciones y que Dios nos ayude, ¿cierto? Para que también negociando muchas veces con las autoridades, por ejemplo, civiles, también pueda haber un favor para su pueblo o pueda haber justicia. Entonces, es un realismo ver lo que nos rodea basado en principios y valores. Esto es muy importante porque nosotros no nos podemos basar sencillamente en profecías autocumplidas, por ejemplo. Que digamos, no, es que esto está pasando porque Dios así lo quiere y va a haber una destrucción y ya. No, tenemos que ver el realismo, lo que nos rodea, qué es lo que está pasando. Y tenemos que tener nuestros principios y valores bien claros para saber cómo vamos a actuar ante esta situación. ¿Vamos a dejar, no sé, que otros mueran? ¿O vamos a dejar que nosotros muramos tan sencillamente o que alguien nos pase a llevar y ya? ¿O vamos a ver realmente cómo aprovechar lo que nos rodea también para manifestar lo que está bien y lo que está mal? Muchas veces en los cambios sociales o a veces en esto mismo que está pasando en el mundo empiezan a haber cambios y echan a correr muchas personas las voces populares, populistas, ¿cierto? Oportunistas, que dicen que a la gente le pueden solucionar aquí y allá y en realidad eso no es más que una ilusión. Entonces, sabemos que uno le dice a una persona, mira, ora, ayuna y listo, y Dios te va a salvar. No, tenemos que hacer algo. No solamente es que hay que ayunar y hay que orar y listo. Hay que hacer algo. Esther, ¿qué hizo? Se preparó. Mordejai le dijo, mira, haz esto, esto, esto y vamos a ver una manera para que acceda, ¿cierto?, al rey y pueda cambiar este mal decreto.
Entonces, no solamente se trata de confiar en algo que, no sé, que esperamos, sino que realmente podamos tomar la oportunidad conforme a lo que se va dando en nuestro entorno. También lo podemos ver hoy día, ¿cierto? Hoy día que se sufre muchas veces tema de salud, este tema, la COVID, la enfermedad, y bueno, tantas cosas. Tenemos que ser realistas. ¿Qué está a mi alcance y qué no está a mi alcance? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Si hay alguien que, por ejemplo, que tramara esto, como aquí pasa en el libro de Esther, que se trama desde arriba hacia abajo. Yo puedo cambiar algo de allí, no puedo cambiar algo, velo primero por mi vida, o me voy a colocar en una postura, ¿cierto? De a lo mejor centrarme solamente en el valor, pero no voy a hacer nada. Es que yo no puedo transar esto, pero no haré nada con mi vida. Por eso, este libro es muy importante porque muestra una situación real. Hay que ser realistas con lo que nos rodea, pero también hay que ser claros con nuestros principios y valores, qué está bien y qué está mal, y manifestarlo. Y comportarnos conforme a ello. ¿Ya? Así que no solo basta de ilusión y alguien que diga, no, si oramos o si ayunamos y listo, y sucede todo. También hay que actuar. Así que eso también es un realismo basado en los principios de la Torá. Y eso se nos demanda también a nosotros como personas en la sociedad civil. La Torá no solo trata de leyes espirituales, entre comillas, aunque toda ley es espiritual, porque viene, ¿cierto?, del Eterno. Pero también trata de leyes civiles de unos con otros. Y para eso tenemos que ser realistas. No porque Dios esté conmigo, si yo le pasé a llevar, por ejemplo, no sé, el auto a otra persona, es que Dios está conmigo, no tengo por qué darte explicaciones o pagar más allá, porque Dios está conmigo y me favorece a mí en esta demanda, cuando yo a lo mejor fui el que cometió el error. No se trata de eso, sino el realismo basado en nuestros principios y valores. ¿Ya? Eso es algo que queda claro en este libro, cómo se tratan las cosas. También el apego a las raíces. Estar apegados a las raíces eh, que, que nosotros poseemos. Las raíces, por supuesto, de la escritura. La raíz de la cultura, de nuestra historia, de la historia de la Torá, ¿cierto? Nuestra historia dentro de Israel, nuestra historia también como quizás personas en medio de las naciones y también apegados, ¿cierto?, a nuestras raíces de las creencias. Si no estamos apegados a ello, probablemente flaqueemos en medio de una adversidad. Tenemos que estar muy apegados a ello. Y porque llegado el momento hay que actuar conforme a lo que sabemos que hay que actuar. Nuestras raíces nos llaman. Tienes que comportarte así. Hay algo que hacer. Entonces tenemos que estar apegados a las raíces. No despegarnos de ello. No decir, no, es que ahora soy un judío, no sé, persa. Y ya no me interesa tanto el judaísmo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Todos los judíos podían matarlos allí. No importa quién digas tú que eres. Hay un hecho particular, por ejemplo, en el Holocausto, la Shoah, que muchas veces, claro, primero los buscaban haciéndoles preguntas. Tú eres tal cosa, perteneces a tal partido, eres... eh, primero era un asunto si eres socialista, eres del partido laborista, eres de tal y tal cosa, si no eres de nada, eres judío, y finalmente lo que te espera es algo muy negativo. O sea, le esperaba la muerte a ellos. La persecución empezó de a poco, haciendo separatismos, separando a los que eran del partido, el partido, el partido de la Unión, perdón, de Hitler, era, ¿cómo es que se llama? Era el partido socialista del, ¿cómo se llama? De los, eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un partido laborista, típico, socialista, y ellos empezaron a aislar a la gente en el fondo que no compartía o que no pertenecía a ese grupo. Y de a poco los judíos y otros grupos más fueron quedando afuera del sistema de los que en el fondo eran los culpables de la situación que sufrían el resto. Finalmente eso llevó a que bueno, los quisieran matar y excluir. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa de parte de los judíos? Los judíos que se habían a lo mejor desapegado de su tradición, les iban a matar igual. No importa cuán alemanes se vieran esos judíos, eran judíos. Es importante estar apegado a la tradición,
a la cultura, a quienes somos. Siempre vamos a pertenecer de donde somos realmente, de dónde venimos. Entonces tenemos que tener un apego también a ello. Porque así nos van a juzgar, así también nuestra vida va a seguir en adelante. El que nace chicharra, como dicen en Chile, muere cantando. Tenemos que estar apegados a nuestras raíces. A veces nosotros no lo vemos, pero los que están afuera sí lo ven. Bueno, otra cosa que aprendemos de este libro es el optimismo, la confianza y el coraje. Tenemos que ser optimistas. No importa que la adversidad sea la situación más difícil de todas. Tenemos que tener confianza, fe y coraje para salir adelante. En contraste del fatalismo, de caernos en desgracia, la desesperación y el miedo. Porque el miedo no nos deja actuar. El fatalismo nos ahoga, nos oprime. ¿Y qué es lo que se necesitó en el libro de Esther? Valentía. Valentía no significa que no tengamos temor, pero ser valiente es que aún en medio del temor, aún sabiendo que hay una situación adversa, difícil, yo actúo. Eso es ser valiente. No importa la circunstancia, actúo, tengo que actuar. Supero lo que hay más allá. Y esto es lo que pasó y lo que vemos en la vida de la reina Esther. Un gran ejemplo, ¿cierto?, para todos nosotros. También el desafío ante la adversidad. En contraste también de la sumisión o de quedarse en nada. Hay que ser tenaz cuando hay adversidad. Podemos tener a lo mejor tenemos tres alternativas. O no hacemos nada, está cayéndose el mundo, no hacemos nada. O no decimos que ya estamos derrotados, se acabó todo. O nos plantamos, ¿cierto?, frente a la adversidad y seguimos avanzando. No hay alternativa mejor que ella. Pararse firme y continuar hacia adelante. La responsabilidad impulsada también por la comunidad en contraste de el egoísmo, la temeridad. ¿Qué es lo que hizo Esther? Se apoyó en el pueblo. Todos estaban orando y ayunando. No fue simplemente yo voy a salvar al pueblo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el héroe. No. Ellos realmente unieron a la comunidad. La comunidad de Israel, ¿cierto? La comunidad judía de ahí de Persia se unió en ese ayuno y oración. Estuvieron unidos, juntos. No se actuó por el bien propio, sino también por el bien de todo el pueblo. Entonces esa responsabilidad conjunta ha hecho, de hecho, que el pueblo judío se mantenga a lo largo de todas las generaciones, hasta el día de hoy. ¿Por qué otras sociedades han caído y no se han visto más? Porque su comunión entre ellos ha sido débil. En cambio, la comunión del pueblo judío entre ellos, entre el apego a las raíces, a toda lo que hablamos del coraje de salir adelante, ser tenaz ante la adversidad, no importa. De algún lugar vendrá salvación. No importa, seguimos confiando. Eso es lo que ha impulsado, ¿cierto?, que el pueblo judío se siga manteniendo como una comunidad y sigue siendo comunidad en donde sea que va. Bueno, eso era el primero. Vamos a ver el segundo. El segundo clave para entender Purim es que algunos entienden Purim como una renovación de la Torá. ¿A qué se refieren con eso? La Torá, ¿cierto?, fue entregada inicialmente en el monte Sinaí. Y luego dicen en el episodio, ¿cierto?, durante la época de la reina Esther. Esto lo comenta un sabio que se llama Yoram Azoni. Y él dice que realmente el enfrentamiento que tuvieron Esther con Mordejai frente a Persia, ¿cierto?, el rey, a Hamán, etc., contra sus dioses y la idolatría, es muy similar al enfrentamiento que tuvo Moshe o Moisés contra el faraón, o el que tuvo Abraham con el resto cuando salió de su tierra, con el resto de otros paganos o idólatras, politeístas, ¿cierto? Entonces, el hecho de cómo se enfrentaron Esther y Mordejai frente a la sociedad que estaba yéndose por un camino totalmente diferente, ellos mantuvieron y en el fondo se enfrentaron a ellos a través de una desobediencia civil, ¿cierto? No aceptando lo que se les había designado simplemente, sino que optaron por defenderse. Fueron un poco más allá. Se enfrentaron a esta potencia, como un pueblo también.
con los medios también que nos provee, ¿cierto? El Eterno, la oración y el ayuno, por supuesto. Entonces también nos habla eh, de una renovación de la Torá, porque en esa fecha fue cuando vendría también Torá para el pueblo. Y así también pasó, por ejemplo, en esta época, porque hablamos de la época de los grandes, eh, los hombres de la gran asamblea en esta época. Es decir, las personas que vinieron antes de los rabinos que conocemos típicamente. Los líderes de Israel que guiaron también al pueblo en todas las naciones. Que también lograron llevar hacia adelante al pueblo y le entregaron nuevamente la Torá en sus manos. Entonces también vemos como el momento clave de un enfrentamiento, para luego renovar la Torá para el pueblo. Y así también pasa con el libro de Esther. Otro punto, dice el momento histórico. Bueno, según el profesor de Israel Eldad, Jerjes el Grande era el rey Asuero. Él gobernó el imperio persa durante los años 465 al 486. Y él estuvo antes del emperador Alejandro Magno, Alexander, Yanai, como se le llama en hebreo. En ese momento también Grecia era el principal oponente de Persia. Y su expansión hacia el Mediterráneo y Europa, de ahí era algo que se estaba llevando a cabo. Entonces, la alianza entre Persia y Cartago en este momento también era algo importante en la época. ¿Por qué decimos esto? Porque hay quienes hablan de este rollo como que el rey Amán, que era Agageo, algunos dicen que era un macedonio, por orientación o por nacimiento, porque Agag tiene que ver con Agagí, o con la palabra que se le llama a las personas que venían de las islas griegas del Egeo, como Egeo, Agai o Agageo, como que suena mucho, tiene un sentido muy, está muy relacionado, ¿no? Esas palabras. Entonces Amán dice que esperaba diezmar a los judíos de Persia y se oponía también a las mejoras de la relación entre Jerjes y la otra facción, el de los judíos que estaban en otra facción. Entonces, los pro-griegos y los pro-persas estaban, por así diciendo, enfrentándose en este momento. Y Mordejai era el que se estaba como yendo por el lado de la pro-cartaginesa que se llama. Entonces, en el fondo lo que dicen los historiadores es que también aquí, perdón, hay como mucho ruido aquí alrededor, hay un... como una ambulancia, lo siento. Hay un... Hay un episodio entonces donde los judíos que estaban repartidos por el imperio también estaban como apegándose también a una facción o a otra facción. A los, por así decir, a los griegos o a los persas. En el fondo, Mordejai también era como aliado al tema más que de los persas, de los griegos en sí. ¿Ya? Eso dicen algunos historiadores en esta época. Entonces, lo que se puede visualizar allí es que es un momento histórico también de alianzas, donde el pueblo judío también tuvo que decidir a quién apoyo, por quién me voy, quién me va a recibir mejor dentro de los países donde estoy, qué alianza es más conveniente. Y esto es un escenario que el pueblo judío ha vivido en diferentes épocas. Por ejemplo, cuando los romanos también estuvieron en, llegaron, ¿cierto?, a Jerusalén, los judíos también tuvieron que decidir, o nos quedamos con los griegos del este o del oeste, prácticamente. Con uno o con el otro, le pedimos protección a uno o al otro. Y finalmente era para protegerse también de los romanos. Finalmente vinieron los romanos y los romanos dijeron, bueno, yo tomo control de este lugar y ya. Los judíos también han tenido que tener muchas veces asociaciones para saber y enfrentar el futuro. Así que nos habla también de momentos históricos como lo ha habido en otras épocas. En la época media, ¿cierto? También de los judíos vieron, se asociaron a la colonia, la corona española, pero después, ¿cierto? Hay una especie de traición. Entonces son momentos claves dentro de la historia. Uno tiene que ver y ser bien inteligente en esto. Por ejemplo, hoy día el tema de Israel, Estados Unidos, aliado estratégico, Europa, quizás Alemania, otros países que están también viendo las situaciones de Israel, y uno tiene que ver dónde el pueblo judío se está aliando, qué es lo que está pasando alrededor. Todo eso nos habla también de los escenarios históricos que se viven a lo largo de las épocas.
Otro punto histórico que aparece allí. Lo siento si escucharon mucho ruido, pero no sé qué pasará aquí. Entonces, el otro punto es el que aparece allí, el cuarto, Purim Fest 1946. ¿A qué se refiere esto? Estas fueron las palabras Purim Fest 1946, pero en alemán, de Julius Streicher, el jefe de la propaganda nazi, mientras se acercaba a la horca. Y eso hace alusión a la revista Newsweek del 28 de octubre de 1946, de la página 46. Y en ese día también, en ese año, 10 criminales de guerra, ¿cierto? Nazi, ellos fueron colgados en Nuremberg. Eso lo hablamos, ¿se acuerdan? La semana anterior. Un undécimo criminal nazi, o número 11 de entre ellos, que se llamaba Hermann Göring, se suicidó él en su celda. La biblioteca de Julius Streicher, en su rancho, documentó su interés por Purim y su relevancia por los enemigos del pueblo judío. Ahora, ¿cuál punto va aquí también? Eh, Cierto, según el libro de Esther, los judíos tuvieron permiso para defenderse y en el fondo llevar a la horca a Amán y a sus 10 hijos. Pero pasó, ¿cierto? En ese momento que eh, fueron ahorcados los 10 y se acuerda que la semana pasada hablamos que también fueron ahorcados 10 criminales nazis. Pero aquí la historia cuenta que que era el líder de la propaganda nazi, que él fue el líder de la propaganda política. De hecho, uno de los que, por así decir, casi que inventó la propaganda política para convencer a las masas, ¿cierto? De seguir a alguien en particular y también llevarlo en contra del pueblo judío y otras minorías. Él se suicida. Y las últimas palabras que dice son estas, Purim Fest. Ahora hay algo particular porque el tratado del Talmud de Megilá, que habla del rollo de Esther, dice que Amán tenía un undécimo hijo, que en realidad era una hija, y que ella se suicidó después de la muerte de Amán. Entonces, después de que se fueron ahorcados Asuero perdón, el Amán, ¿cierto? Junto con sus hijos, la reina Esther le habló al rey Asuero y le dijo: si le place a su majestad, permita que los judíos que están en la capital, en Susa, actúen también mañana como lo han hecho hoy, en el fondo para defenderse. Y dice ahí que actúen como mañana, como lo han hecho hoy. ¿Y a qué se refería? A la muerte de estos hijos de Amán. Entonces, se pregunta también la historia, ¿no? El pueblo judío. Si ya habían sido ahorcados Amán, ¿cierto? Y los 10 que fueron en la horca, ¿por qué dijo Esther mañana que actúen así? Porque había, ¿cierto? Un undécimo. Explican dicen que esto en el fondo es una profecía. Entonces, eso hacía referencia a un evento futuro, que también pasaría en aquel entonces. Y así pasó con los 10 eh, generales, ¿cierto? De los nazis y este también que se suicidó, que calza curiosamente con el Talmud, que escrito también casi 2000 años antes, decía que él tenía un undécimo hijo. Y era el undécimo que también murió. Y de hecho, y dice el Talmud que se suicidó. Y resulta que también él se suicida en aquel entonces. Algo también curioso. Bueno, también es un mes especial donde se vive Purim. Es en el mes de Adar. Adar está relacionado con la palabra, por ejemplo, en hebreo, Adir, que significa glorioso o majestuoso, imponente. Y como enseña la tradición judía, cuando llega este mes, llega la alegría, ya que conmemora la liberación del pueblo judío. Los acontecimientos de Purim ocurrieron cuando, después de la destrucción del primer templo, ¿cierto? Por la mano de Nabucodonosor. Vino el exilio y bajo después el liderazgo de Esdras, pudieron volver y retornar a Jerusalén e inaugurar el segundo templo a través de Esdras y Nehemías. Luego, ¿cierto? Fallece Nabucodonosor. Y después, ¿cierto? De estos episodios es cuando viene la fiesta de Esther y el libro y todos los hechos que aquí acontecen. Otros datos curiosos. El significado. Hemos dicho, ¿cierto? Que Pur significa suerte.
Pero más que suerte en sí, es como la palabra mazal en hebreo. Eh, es como la palabra mazal que significa suerte, pero significa también como fortuna o destino. Algo como una lotería, algo que se prevé. Se dice que en el fondo se lanzó suerte en aquel entonces, para ver quién moría. Si morían los hijos de Israel o Amán y sus hijos, ¿cierto? Entonces hay otra curiosidad que la palabra Purim, también, ¿cierto? Que viene del persa, que viene de la palabra suerte, también viene otro verbo, que es lehaper, que significa frustrar o anular, o desmoronarse, o algo que se acaba. Entonces, así como se puede ver que el destino, ¿cierto? Se había ido en favor de la aniquilación del pueblo judío, también de la misma palabra Purim, aun cuando estaba, por así decir, echada la suerte, también de ahí mismo la palabra Purim viene el verbo que significa frustrar, cancelar o anular algo que se desmorona. Y esto nos enseña claramente a nosotros que no podemos confiar, ¿cierto?, en la suerte, en el horóscopo, en este tipo de cosas. Nosotros no dependemos de la suerte. Dependemos, obviamente, de Dios. No dependemos, ¿cierto?, de algo o que alguien diga las cartas ya están echadas en la mesa, ya está todo dicho. La última palabra siempre la va a tener el Eterno. De la misma palabra que significa suerte, como algo que es echado, que simplemente ya está dado y se subentiende que es así, también está de la misma raíz la palabra frustrar esos planes, que se viene y se desmorona todo. Así no debemos confiar, ¿cierto? En, en siempre, no debemos confiar, como dice la escritura, solamente en el hombre, en la humanidad o en las cosas del mundo, sino confiar en Él. Porque Él es el que decreta las cosas finalmente. Aun cuando aquí parezca que la suerte ya está echada. Solo Dios dice y da la última palabra. Y en eso confiamos. Así que ahí la palabra Purim también tiene esa raíz. Frustrar o desmoronar, en este caso, los planes. Otro punto son algunas contradicciones de este libro. O sea, más que contradicciones son como ciertos puntos que se contraponen en la historia. Es como un poco contradictoria algunas cosas que aparecen allí. Por ejemplo, eh, la aniquilación del pueblo termina siendo en liberación y en venganza. La ocultación de la identidad de Esther termina siendo sustituida por una identidad nacional como... O sea, Esther se ocultó y finalmente hoy día todos conocen a Esther. El intento también de la muerte, ¿cierto? Del genocidio que quería librar a Amán termina también por su propia muerte. Amán también quiere que Mordejai lo sirva y finalmente él termina sirviendo a Mordejai. Es un libro que habla de muchas también paradojas, contradicciones. Y así también pasa muchas veces en la vida. La vida está llena de, a veces, contradicciones. Uno va por un lado y sale por otro. Uno entra por otro y sale por otro. Y así la vida va dando vueltas. Pero lo que sí tenemos claro es que siempre tenemos que confiar en el Eterno hasta el final. Aún la situación más adversa puede transformarse en un gran gozo. Y así creemos que puede ser. El otro punto, recordar también al personaje de Mordejai. Uno, ¿cierto?, de los héroes de la historia. Se dice que él era uno de los contemporáneos de Esdras, que guió también a la comunidad judía de Persia, ya en aquel entonces. Y se dice que él también era ese modelo que se esperaba de él, que aparece en el libro de Esther, obviamente porque él también era uno de los hombres de la gran asamblea, para el que no sabía. Se dice que Mordejai era uno de los hombres de la gran asamblea, de los que heredaron la voluntad después de los profetas, en el fondo, y que ellos guiaron a la nación de Israel. Ellos se pusieron, ¿cierto? Se opusieron ante la situación que estaba sucediendo en la nación y guiaron al pueblo también en contra eh, de la asimilación, para tratar de que el pueblo volviera a su patria. Se dice también que Mordejai, en el fondo, también era uno de los precursores de que hacía que el pueblo pudiera volver y retornar, en el fondo, a su identidad y a la tierra de Israel.
una de esas personas, también es el héroe de la historia de Purim, de Esther. También tenemos el caso de Esther, para recordar. Ella era, cierto, según la historia del libro en la versión hebrea, y sobrina, cierto, de Mordejai. Y también sabemos que ella era prácticamente, ella es la mujer del libro. Ella es la héroe del libro. Entonces, ella es la que representa también el valor judío, de la mujer judía. La centralidad también del papel que tiene la mujer. La mujer también tiene un papel central en la salvación. Recordemos las palabras de Pablo. Dice que la mujer también salva, obtiene una salvación, dice, teniendo hijos. La mujer siempre le ha sido dado, por así decir, un don en cuanto a la salvación. La mujer sabe por dónde viene la salvación, por así decirlo de alguna manera. Así como cuenta el Midrash, que las mujeres también fueron las que llevaron a los hijos de Israel cuando salían de Egipto, ¿cierto? Para que salieran apresuradamente. El mérito de ellas también que se mantuvieron en Egipto, según cuenta la tradición, en los valores, ¿cierto?, de la Torá. Por el mérito de ellas también dicen que el pueblo pudo salir de allí. Entonces, la mujer tiene un papel central en cuanto a la salvación y saber de dónde viene la salvación. ¿Con quién Yeshua habla, cierto, para manifestarle de dónde viene la salvación? Con una mujer. Comúnmente está representado el tema de la salvación en ese escenario, como que la mujer busca salvación y haya salvación. La mujer representa a todo Israel, la mujer representa también a todos nosotros, en busca de la salvación. Y en las manos de ella está el encontrarla. Entonces el gran papel que tiene, ¿cierto?, también la mujer judía dentro de la vida común de todos nosotros, es que también ayuda, ¿cierto?, a colocar ahí en el centro el gran papel que tiene la mujer para obtener salvación, para ordenar, para saber por dónde ir, por dónde guiarse. Ese sexto sentido, por así decir, que tienen, que conduce, ¿cierto?, a que también el pueblo pueda mantenerse en el camino que debe estar, que tiene el coraje, la valentía de hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. La costumbre de Purim también nos recuerda, ¿cierto?, que Esther aquí aparece como algo oculto. De hecho, su nombre, ¿cierto?, Esther, algunos dicen que era en realidad Hadassah, no era Esther. Esther puede significar algo como oculto. Entonces la costumbre de llevar también y ocultarse destaca también el ocultamiento de Esther en este momento. Por un momento la salvación se oculta y en otro momento es manifiesta. Una manera de verlo así. Esther también tiene un paralelo, por ejemplo, con el Mesías. ¿En qué sentido? Así como a Esther se le oculta, ¿cierto? Se le colocan vestiduras persas, se le coloca se la viste de tal manera que no se le podría a lo mejor reconocer como una mujer judía, y aún así ella guía y comanda, ¿cierto?, al pueblo, aún en medio de ese ocultamiento. Y aún en medio del ocultamiento trae salvación para el pueblo. De la misma manera, Yeshua, el Mesías, también está o permaneció como oculto, con ropas romanas muchas veces. Ropas, ¿cierto?, que no eran ropas judías en cuanto a su identidad. Y permaneció oculto, o permanece oculto, de tal manera que no se le reconoce como un judío, pero también en sí conlleva la salvación del pueblo. Y ahí vemos un paralelo que hay entre Esther y el Mesías. Y en ese ocultamiento también, ¿cierto?, se guarda y se aguarda la redención final. Esa revelación de la identidad. ¿Quién es? Es muy similar a lo que aparece, ¿cierto?, como en el libro de Zacarías, por ejemplo. No, Malaquías, perdón. Donde dice, ¿y dónde te hiciste eso? Esas heridas. Y el Mesías revela su identidad, ¿cierto?, de quién es él. También hay una revelación de la identidad y un ocultamiento momentáneo. Y esto también nos puede hablar el libro de Esther. El ocultamiento. Esto lo hablamos en alguna otra oportunidad, me acuerdo. Hay milagros ocultos y hay milagros manifiestos. Y aquí se habla de los milagros ocultos que están allí. Están presentes cada día. Están ahí guiando al pueblo, a la nación. Aunque uno no ve hoy día un pueblo saliendo de Egipto, aquí y allá,
la presencia a lo mejor cayendo en un lugar como visible, pero aún en ese ocultamiento se aguarda hasta la revelación del Mesías o la redención final. Pero no es que no esté actuando el Eterno en favor de su pueblo. Siempre estaba actuando. Siempre el Mesías ha estado preocupado por el pueblo de Israel. El Mesías no ha desechado a su pueblo. El Eterno no ha desechado a su pueblo. Siempre ha estado intercediendo, ¿cierto? Por ellos. Hasta que traiga salvación, como está dicho, y todo Israel será salvo, ¿no? Ahí tenemos un paralelo entre Esther y el Mesías. Y ahora veamos los 4 mandamientos de esta historia. Vamos a verlo. Voy a colocarlo aquí más grandes. A ver si aquí se alcanza a ver suficientemente. Creo que no. Voy a colocarlos allí. O parece que sí. Soy yo el que no veo. Estoy muy lejos de la pantalla aquí. Estos son los 4 mandamientos de Purim, para tenerlos en cuenta. ¿Ya? Purim entonces tiene 4 mandamientos. Uno es leer y estudiar el libro de Esther en familia, idealmente. Dar regalos, ¿cierto? A parientes, amigos y también personas desconocidas. También darse de acá. Y por supuesto celebrar y alegrarse. Entonces, el primero de los mandamientos de Purim que se celebra, le decimos mandamiento, pero nos referimos a que esto le instruyó, ¿cierto? Como dice ahí Esther y Mordejai. Ellos instruyeron estos días de celebración. No es que aparece un mandamiento en la Torá, sino de Rabanán, que se llama, que lo hemos mencionado en otra oportunidad. Una instrucción del pueblo, histórica, de los rabinos, por un momento importante que sucedió, para que no se olvide. Entonces se lee el libro de Esther, que eso se llama el mandamiento de Mikrat Megilá. Una vez se lee en la noche y otra vez se lee en el día. Es decir, el día jueves que nos vamos a reunir, en la noche se lee una vez y luego en la mañana se lee otra vez. Y la instrucción para esto es que debemos oír cada palabra del libro. Lo ideal es estar concentrado. De hecho, por eso también está ese juego, ¿no? De que cuando se nombra cierto nombre, la gente hace ruido, por ejemplo. Entonces hay que estar oyendo cada palabra, estar atento también a la lectura. Todo lo que pasa allí es importante. En el ocultamiento, en el momento, ¿cierto?, donde la salvación permanece oculta, es cuando hay que tomar más atención en los detalles, en lo que se está revelando, en lo que está allí. También se hace una comida festiva. Entonces, durante el día se suele hacer luego del minjá. Es decir, luego de hay un ayuno en general, que aparece en la siguiente diapositiva. Pero también durante el día minjá, por ejemplo, ya del día viernes sería en este caso, el minjá es la oración de la tarde. Como después de almuerzo, se dice que se puede hacer una comida festiva durante el mismo día. Se puede hacer también en la noche anterior, pero la costumbre es hacerlo durante el día en sí. La lectura se hace en la noche, pero en general es un día festivo. Estos son días que se celebran en Israel, son días festivos. Entonces, durante el mismo día se hace una comida festiva en honor de Purim. ¿Ya? En este caso sería el día viernes. Comida y vino son costumbres. Yo creo que son más que costumbres, son obligación casi. La celebración de Purim es muy alegre en este sentido. Los regalos de comida, llamado Mishloach Manot. Esto es una expresión de amistad y no se hace anónimamente. Lo ideal es que sea algo dado de mano a mano. Que yo se lo entrego a otra persona y no o sea, que genere amistad entre todos. Se suele enviar mediante un mensajero también. O sea, yo le mando esto en nombre de tal cosa a esta persona. Eso también suele ser una costumbre este día. Como aparece también en el libro. Se enviaron mensajeros también a otros lugares, a otros judíos, y también se les dieron regalos. Entonces también se acostumbra a eso. Como un encargo, ¿no? Y también enviar y recibir durante el día. Bueno, enviar y recibir, por supuesto. Otro punto es el de... todavía no terminamos este. Tiene que ser al menos un recipiente. Es decir, se suele dar por lo menos un elemento que contenga la comida en el fondo.
que se les dé a otro, al menos que sea uno. Y que tenga al menos 2 comidas listas para comer en cada regalo. O sea, tiene que tener al menos 2 tipos de comida. Eso se suele dar en Purim. O sea, yo coloco un juguito y un quequito en una bolsita y lo doy de regalo, por ejemplo. Y el recipiente puede servirle en su comida festiva. O sea, puede ser dado, por ejemplo, en una canasta, en un recipiente, algo para comer ahí mismo. Esa es una costumbre de Purim. Estamos lejos todos, pero bueno, entre nosotros siempre, cierto, lo haremos. Entre nuestros vecinos, nuestros conocidos. También se da caridad en este día. La caridad en este día se le suele llamar Matanot Leevionim, que son, Matanot son regalos, Leevionim significa para los pobres. Entonces son enviados y recibidos durante Purim. Ahí se suelen dar al menos 2 recipientes como para ayudar a 2 personas. Y suele ser anónimo. En este caso, la sedaká, siempre lo ideal es que sea anónima. Siempre es lo ideal. Si uno le presta ayuda a alguien, que sea algo anónimo. ¿Por qué? Porque de esta manera la persona sabe que se lo envió el Eterno y solamente Él. Y uno simplemente de lo que uno tiene, que es de Él, se lo manda a Él y que lo recibe de parte de Él, del Eterno. Siempre esa es la mejor manera de darse de acá, anónima. El recipiente debería mostrar que es de Purim en la caridad. Eso se suele hacer en este día. Si yo doy ayuda en Purim, lo ideal es decir también que es de Purim, para que también se pueda imbuir del significado de Purim. Y está el ayuno de Esther, que ese no es obligatorio, no es un ayuno obligatorio, pero hay quienes lo suelen guardar. Tanit Esther, el mismo día jueves, de hecho, durante el día, en este caso. Comenzando del amanecer del día que lleva a Purim. Finaliza después de la lectura de la Megilá. Es decir, todo el día permanece en ayuno hasta que se termina de leer la Megilá y arrasa después con la mesa. Pero ese suele ser el ayuno de Esther, que ella guardó, se recuerda en el fondo para, obviamente, eh, llevar el significado de la fiesta. Se suele guardar ese ayuno de Esther, que como les decía, no es una obligación, como por ejemplo sería el ayuno de Tisha B'Av, que sí sería obligatorio incluso, no de parte de la Torá, pero de parte de los rabinos. Pero en este caso no, este no es obligatorio, pero se suele y se acostumbra. Bueno, ahí tenemos una línea de tiempo de Purim, este día jueves, 25 de febrero. Los que guardan el ayuno, guardan desde el amanecer. Luego se lee, ¿cierto?, la Megilá en la noche. O sea, ya llegada la noche se lee la Megilá Esther. Luego, los que estuvieron guardando el ayuno, se culmina la lectura, termina el ayuno. Y luego viene la celebración y los juegos. Y la obra de teatro. Luego el día viernes, 26 de febrero, bueno, se hacen las oraciones de la mañana, común, ¿cierto? Y dentro de las lecturas se lee nuevamente la Megilá en la mañana. Y se acostumbra a dar este regalo a los pobres durante ese mismo día. Dar también los regalos ese día. Todo lo que es como... Porque obviamente cuando llega la noche ya uno no puede llegar y salir a repartir. Y menos con el toque de queda. Entonces se hace durante el día. ¿Ya? Se hace durante el mismo día de Purim, que en este caso es durante el día viernes, los regalos. Cuando nosotros nos hemos reunido, ¿cierto?, en la comunidad, lo hemos hecho en el mismo día que comienza. Pero la costumbre también, como les digo, esto es un día festivo en Israel. Se hace durante ese día completo. Después vienen las oraciones de Minjá dentro del orden y la comida festiva de Purim se suele llevar ese mismo día viernes, como hora de almuerzo, como una comida en honor de Purim. Eso no quita que el mismo jueves en la noche después de la lectura haya comida. Pero la comida de Purim en sí sería el día de Purim, el día viernes en este caso. Esa es la línea de tiempo para tener más claro lo que hay que hacer. Quiero culminar con mencionando un poco la actualidad, porque bueno, el título del estudio era Purim ayer y hoy. Hablando un poco de hoy. Bueno, hoy día, ¿cierto? En Israel estaban nevados hace poco.
realmente. Hay, ellos están al revés que nosotros. Pero bueno, en este día, ¿cierto? En Israel se celebra, es un día festivo, es un día de grandes celebraciones, salen la gente, hacen desfiles, hacen fiestas en las calles, hay músicos allí que están en la calle animando la fiesta, a toda la gente que está allí mismo. Hay fiestas generalmente como en las mismas calles de la ciudad. Es un día muy alegre. También hay fiestas en otros lugares más cerrados, en las sinagogas. Incluso, ¿cierto? Hacen carretes de Esther, de Purim, en Israel. Pero bueno, entonces en ese día es un día festivo, ¿cierto? En Israel, pero antes de eso no fue algo tan auspicioso. Hace muy poco tiempo, ¿cierto? El pueblo judío sufrió el holocausto. Entonces, hoy día a lo mejor en Israel es una fiesta muy alegre, pero se recuerda, por supuesto que sí, también lo que sucedió hace no mucho tiempo. Hoy día, por ejemplo, también hay amenaza de Israel de parte de Irán y otras naciones más, sobre todo de Irán, ¿cierto? Enemigo acérrimo de Israel. Entonces hoy día Israel tampoco está libre de todo esto. Y tenemos que recordar. Estos pergaminos que aparecen aquí, dice ahí libro de Esther en el gueto de Varsovia. Bueno, esa Megilá fue recogida hace no mucho tiempo del gueto de Varsovia. Se encontró que prácticamente estaba intacto. Y fueron encontrados 3 pergaminos de Esther que sobrevivieron al holocausto y todo lo que sucedieron allí, en una sinagoga que estaba oculta en el gueto de Varsovia. O sea, ellos se juntaban en un lugar ocultos para celebrar la fiesta, el Shabbat, etc. Estos fueron recogidos, estos pergaminos, por el Instituto Shem Olam, que es conocido como el Instituto de Fe y el Holocausto para la Documentación e Investigación Educativa, que es Far Aroe, así se llama. Y bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, uno de los elementos que sobrevivieron al Holocausto. Pero hay otra historia que yo con esto quiero concluir. Porque así como pudo sobrevivir este pergamino a ese infierno nazi que tuvieron que sufrir los judíos, hay también alguna historia auspiciosa que les voy a leer ahora, a continuación. Un superviviente del holocausto de origen polaco era un joven adolescente que vivía en el gueto de Lodz, que fue llevado a Auschwitz. En el campo de exterminio, el día de Purim, 80 hombres esqueléticos de su barracón se reunieron para oír leer la Megilá de parte de este joven polaco. Cogieron un trozo de patata y un pequeño trozo de pan y se lo pasaron el uno al otro para cumplir la mitzvah de regalarse, cierto, comida unos a otros. Entonces este joven leyó en voz alta la historia de Esther, Mardoqueo y Amán. Cuando leí en voz alta la caída de Amán, la chispa de la esperanza en lo más profundo del corazón de cada judío se convirtió en una antorcha encendida. Cuando terminé, todos aplaudieron. Por un breve instante, la espantosa realidad del campo de exterminio se había olvidado. Todo el hambre y el sufrimiento habían desaparecido. Después de haber agotado toda la energía que me quedaba en la lectura de la Megilá, me senté sin aliento, pero con el espíritu en alto. Y como un río que se desborda, el ambiente festivo y la visión de la redención estallaron en los corazones rotos de los internos del campo. Esta lectura del rollo de Esther fue un recordatorio para aquellos 80 hombres del campo de exterminio de que el Señor, que liberó a los israelitas del genocidio planeado por el malvado Amán de Persia hace 2500 años, era el mismo Dios que estaba actuando para realizar un milagro de rescate y redención para ellos. Finalmente, la redención llegó para los judíos que soportaron el holocausto, aunque millones pagaron el precio con sus vidas. Hoy día en Israel se espera que Dios los libere de otro malvado de Persia, como Irán. Los israelíes se enfrentan a un constante bombardeo de invectivas odiosas, cohetes de vecinos poco amistosos. Ellos celebran la fiesta de Purim como un recordatorio continuo de que el Dios de Israel es capaz de rescatar a su pueblo de la destrucción.
al igual que lo hizo con sus antepasados hace miles de años. Como me dijo una vez un joven judío, las FDI, la Fuerza de Israel, son buenas, pero en última instancia no serán las FDI las que salven a Israel, sino el propio Señor. Aún cierto este grupo de personas, que muchos de ellos se reunían en Purim, ocultos, ¿cierto? En los guetos, lamentablemente en estos campos de concentración, a lo más tenían un pedacito de pan, un poquito de papas o patatas, se pasaban el uno al otro y solo con eso celebraban Purim. Pero recordaban de todas maneras, ¿cierto?, el significado profundo de la fiesta y de los acontecimientos. El mismo Dios que los libró en aquella época es el mismo Dios que los puede librar hoy día. Y aunque ellos no vieran a lo mejor de dónde vendría la salvación, a lo mejor para muchos tardó, pero llegó. Llegó finalmente. Y los judíos pudieron restablecer nuevamente sus vidas, pudieron tener hijos. Yo vi que hace poco falleció una mujer en Israel, sobreviviente del holocausto, que tenía más de 100 nietos ya. La mujer. De una persona que quedó viva, finalmente muchos se multiplicaron y pueden seguir hasta el día de hoy. Muchos viven hoy día en la tierra. Aunque se tardó en llegar, aunque a lo mejor fue difícil, la salvación llegó también. Y no solamente para ellos, sino para los judíos que estaban sufriendo en todos los países de alrededor y pudieron establecerse su tierra. No sin luchar, ¿cierto? No sin poder defenderse como sucedió con la historia, donde ellos dijeron, ya no vamos a hacer más los que estén siendo masacrados, los que los estén matando, sino que nos vamos a defender. Y vamos a tomar en el fondo la herencia del Eterno. Así que hermanos, los dejo con esta pequeña historia para recordar también que tampoco es necesario tener grandes lujos, cosas, llenar la casa de cosas, aunque lo podemos hacer, por supuesto que sí. Pero basta solamente con un espíritu indicado, adecuado en cuanto a la fiesta y saber que el Eterno nos libra y el mismo que actuó con ellos puede actuar con nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos ustedes. Shalom y una muy buena semana también.